que cuando Dios te quiere llamar es insistente, porque cuando Dios tiene un propósito y un llamado para tu vida, aun cuando seamos tercos como la mula, vamos a tener que responder a ese propósito, a ese llamado y a lo que Dios ha planificado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Hasta que la iglesia de Cristo no empiece a reinar y a gobernar en la tierra de manera espiritualmente. No te estoy hablando de que sea un presidente o de que esté en la Cámara de Representantes, no. Hasta que la iglesia de Cristo no esté reinando espiritualmente en la tierra, donde esté poniendo a sus enemigos por el estrado de los pies de Cristo. Cristo no viene a buscar a su iglesia, porque Cristo no viene a buscar una iglesia derrotada. Cristo viene a buscar una iglesia llena de gloria, sin mancha y sin arruga. Vamos a la palabra en el libro del Primero de Reyes. Libro Primero de Reyes. Hoy te quiero hablar proféticamente. La Escritura nos habla en el libro de Romanos que dice que ¿cómo oirán a Dios si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y también en el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Y un día yo me tomé la tarea de profundizar ese término de oír la palabra de Dios. Y es en el griego aoi, que significa tener oído. Tener oído. Por eso es que después el Espíritu me llevó al libro de Apocalipsis y dice, ¿cómo termina esa frase cuando él habla las mensajes de la iglesia? Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Entonces eso, una de las cosas que te enseña es a tener oído, no para oír las voces del mundo, no para oír las voces circunstanciales, no para oír de que se nos viene el temporal de esa, ¿no? Que el Señor la reprenda, no sé por qué le han puesto ese nombre. Allá nosotros estábamos pastoreando, apóstol, en un lugar que se llamaba Santa Bárbara. Santa Bárbara, el lugar se llamaba así, Santa Bárbara. Y nosotros cuando convocamos allá, dice, bueno, mañana tenemos escuela dominical, mañana tenemos una campaña, pero la tenemos en Santa Ciudad. Y a todas esas cosas le cambiamos los nombres completamente. Le cambiamos los nombres. ¿Cuántos tienen oído? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu. Entonces el libro de Primero de Reyes, capítulo 16, del versículo 29 y ahí hasta la distancia del capítulo 18 al versículo 40. Yo no te lo voy a leer. Y eso se lo enseñamos a los estudiantes de eso, que cuando van a predicar un mensaje expositivo, no tienen por qué leer todo el pasaje porque están perdiendo la riqueza del tiempo, sino poder tener dominio de las Escrituras y de las cosas fundamentales de que el Espíritu Santo le ha revelado lo que hay que predicar y lo que hay que hablar. Usted tiene la Biblia o la tiene en el celular, pero el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 18 al 40, yo voy a hacer énfasis en un solo versículo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aleluya. Y el versículo 18. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo:
Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. He hecho estas cosas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Voy a ir un poco atrás para que usted entienda todo el contexto de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Si vamos al libro del primero de Samuel, vemos que Samuel está como profeta. Bien, es el que está ejerciendo en ese momento la parte como profeta, pero no solamente como profeta, sino también como sacerdote. Fue entrenado en la casa de Elí. Pero aún a pesar de que fue entrenado en la casa de Elí, la Escritura nos habla, nos narra de las condiciones que estaban ocurriendo. Una de las cosas que estaban pasando es que había el pecado de los hijos de la casa de Elí. O sea, Elí estaba siendo condescendiente con sus propios hijos. Elí no estaba corrigiendo y disciplinando a sus hijos como había que hacerlo, a pesar de que él impartía justicia al pueblo. A causa de eso, los ojos de Elí comenzaron a oscurecerse. La Escritura dice que Elí comenzó a ponerse ciego. Una señal física, pero más que una señal física, estaba hablando de la situación espiritual de Elí, que era gran importancia, porque era un sacerdote, y como era un sacerdote, toda responsabilidad de Israel caería sobre Israel por causa de Elí. Toda responsabilidad de Israel era sobre Elí, porque era el sacerdote en ese tiempo. Y él se estaba quedando ciego. Y si vemos el contexto, la Escritura comienza en ese momento que dice que no había visión de Dios. No había visión de Dios. Pero en medio de ese contexto de oscuridad, de decadencia espiritual, de pecado, había un joven que estaba siendo entrenado para grandes cosas. Había un joven que no conocía a Dios, a pesar de que había sido instruido en los rituales y en las ceremonias de la iglesia, del templo, del sacerdocio que asistía Elí, pero él no conocía a Dios. Es más, nunca había escuchado a Dios, porque la Escritura nos narra y nos cuenta de que Dios lo empieza a llamar, y cuando él oye la voz que le dice Samuel, Samuel, corre pronto a donde está Elí y le dice, ¿me ha llamado usted, Señor? Y él le dice, no, yo no te he llamado, es tarde en la noche, ve y acostate. Y viene otra vez la voz del Señor y Dios llama a Samuel, porque cuando Dios te quiere llamar es insistente, porque cuando Dios tiene un propósito y un llamado para tu vida, aun cuando seamos tercos como la mula, vamos a tener que responder a ese propósito, a ese llamado y a lo que Dios ha planificado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios está llamando a Samuel y lo llama por segunda y lo llama por tercera vez, y a la tercera vez que va donde está Elí, Elí entiende y comprende. Qué triste eso, Elí conocía al Señor. Elí fue llamado por Dios. Elí fue ungido para las ropas sacerdotales. Pero qué triste es comenzar a caminar conociendo a Dios y en el final del ministerio olvidarnos de Dios. Porque fíjense que Dios tuvo que llamar a Samuel 3 veces y Elí no se dio cuenta de que Dios estaba llamando a Samuel. Y a la tercera ocasión es que él entiende, oh, este muchacho es tan insistente, le he dicho que yo no lo he llamado, no soy yo que lo estoy llamando, pero a la tercera vez él entendió que era Dios. Y ya él sabía que la voz de Dios no venía por buen camino, porque le dijo a Samuel, pero aún a pesar de que él perdió la visión,
A pesar de que permitió el pecado y a causa del pecado vino toda esa decadencia espiritual sobre Israel, a pesar de que ellos por causa de ese pecado perdieron el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios cuando Israel fue a pelear contra los filisteos. A pesar de eso, él era un hombre humilde, era un hombre sujeto a Dios, no era un hombre rebelde, era un hombre que amaba a Dios, porque le dice a Samuel, cuando escuches otra vez esa voz, dile, Jehová, he aquí tu siervo oye. Tu siervo oye. Y después que Samuel escuchó todas las cosas, Elí le dijo a Samuel, ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué te dijo Dios? Y dice que Samuel le dijo todo lo que Dios le dijo. No sé qué es lo que le habrá dicho Dios a Samuel, pero fue una palabra dura. ¿Y qué dijo Elí? Hágase conforme a la voluntad del Señor. Hágase conforme a la voluntad del Señor. Pues si seguimos toda la historia, Samuel empieza a desarrollar su protagonismo y su llamado de parte de Dios como sacerdote y como profeta para Israel, gobernando y reinando Dios a través de su vida, impartiendo y trayendo justicia y verdad a través de la vida de un hombre, lo que el Señor siempre ha querido a través de nosotros, que hemos sido lavados y redimidos por medio de la sangre de Cristo. Pero sucede algo, y es que el pueblo se acerca a Samuel porque ya Samuel era viejo. Su sacerdocio y su ministerio lo ejerció con ejemplaridad, lo hizo bien. Pero la Escritura dice que ya lleno de años, el pueblo comenzó a temer. El pueblo comenzó a temer de que vio que Samuel estaba lleno de años. Y dijo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Quién va a suceder a Samuel? ¿Qué hará Dios? Lo que hará Dios a nosotros no nos compete, le compete solamente a Él. Nosotros solamente lo que nos toca es buscar, estar en su presencia y obedecer lo que Él decida. Pues el pueblo tuvo una buena idea, pero este mundo está lleno de buenas ideas, de muy lindas opiniones, pero no son las ideas del Señor. Y se acercaron donde estaba Samuel y le dijeron, Samuel, ¿sabes una cosa? Ya sabemos lo que queremos. Hemos mirado a las naciones que están a nuestro alrededor y hemos visto que cada una de ellas tiene un rey. Pues entonces nosotros hemos decidido que queremos un rey así como aquellas naciones tienen un rey. Eso no cayó bien al corazón de Samuel. Eso no cayó bien al espíritu de Samuel. Dice la Escritura que él se entristeció. Y a causa de esa tristeza, él va donde está Dios. Y Dios le dice, Samuel, no te entristezcas, porque no te han rechazado a ti. Con su expresión y su decisión, me han rechazado a mí. Dile que yo les voy a dar el rey como ellos me lo están pidiendo. Pero va a pasar esto, el otro. Todo lo que Dios le dijo no era nada bueno. No era nada bueno. Iban a ser llevados por ese rey, iban a ser llevados a la esclavitud, iban a ser llevados a la servidumbre, iban a ser llevados a la idolatría, las hijas iban a ser arrebatadas de los padres, no podían unirse en yugos iguales, no podían, aun cuando sembraran la tierra, no iban a poder cosechar su fruto, y era una calamidad. Pero el pueblo aceptó, a pesar de eso aceptó. Ellos quieren un rey, yo les voy a dar un rey. Y ahí aparece Saúl y hasta que aparece David, un rey conforme al corazón de Dios, pero ya estaba destinado. Cada día, cada año, Israel iba a una decadencia espiritual y moral más profunda, se iba hundiendo mucho más en el pecado
y tristemente mucho más en alejarse de la presencia del Señor. Tanto es así de que el reino de Israel es dividido en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es llamado el reino de Israel. Y el reino del sur es llamado el reino de Judá. Dos reinos. En el reino de Judá todos los reyes, la mayoría de los reyes, si lo vemos en el libro de Crónicas y en el libro de Primera y Segunda de Reyes, vemos que la mayoría hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero aún así pecaron, aún así tuvieron que clamar al Señor y Dios los ayudó. Pero en el reino del norte ningún rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Ningún. ¿Por qué? Porque quitaron la mirada del padre espiritual que Dios le había puesto, de Samuel, quitaron la mirada de Dios y se levantó un nuevo padre que fue llamado Jeroboam, la casa de Jeroboam, que fue que empezó a introducir la idolatría con mayor profundidad sobre Israel. Y en ese reino del norte, aparece un rey llamado Acá. Y dice la Escritura que Acá hizo lo más malo que todos los reyes de Israel. ¿Sabe por qué? Porque se casó con Jezabel. Y Jezabel lo llevó y lo motivó con su dulce caricia, con su dulce beso y con su dulce amor a desviarse cada día más de Dios, a levantar un templo para Baal, un templo para Acera, a levantar imágenes, a postrarse y adorar a esas imágenes, a traer sacrificios a los ídolos, lo cual el Señor nos habla en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, que no te harás imagen ni ninguna semejanza que hay en el cielo y en la tierra, no la adorarás, no te postrarás a ella, sino que solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Israel llegó a tal decadencia completamente espiritual que hasta los hijos de Dios, en ese tiempo, los siervos de Dios, los profetas de Dios, los que seguían a Dios, llamaban a Dios, eran perseguidos y tuvieron que huir, y tuvieron que esconderse, y tuvieron que ayudarlo, porque Jezabel iba detrás de ellos y los iba a matar. O sea, era una situación moral decadente, era una situación mundial en esa etapa, en esa época, paupérrima. Y hoy así está el mundo. Sí. Hoy así está el mundo. Aun cuando lo embellezcan, le pongan globos, le pongan carteles, se pongan disfraces, traten de aparentar lo que realmente por dentro no lo están viviendo. Hoy así está el mundo, en una decadencia espiritual, en una decadencia moral. No quieren saber de Dios. Y como no quieren saber de Dios, dice el libro de Romanos que Dios los entrega a una mente reprobada. Y esa mente reprobada los lleva a hacer cosas que son mucho más abominables delante del Señor. Niegan a Dios con sus conceptos, niegan a Dios con sus preceptos, niegan a Dios con sus acciones, niegan a Dios con sus opiniones. Y empiezan a aparecer lo que la Biblia le llama enseñanzas o doctrinas del demonio. El mundo hoy está lleno de enseñanzas y doctrinas de demonio. Por eso hoy nosotros como hijos de Dios tenemos que estar fortalecidos y fundamentados sólidamente en la palabra de Dios. Ese tiene que ser nuestro sustento. Ese tiene que ser nuestra roca. Porque aunque vengan los vientos, aunque vengan los ríos, aunque vengan terremotos, tu casa no va a caer y no va a perecer. Porque Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. A pesar de la decadencia moral y espiritual,
hoy se escucha el lenguaje inclusivo, hoy se escucha ideología de género, hoy se escucha cómo aprueban el aborto, hoy se escucha cómo aprueban la eutanasia, y todas esas cosas son cosas abominables delante del Señor, que lo enseña a través de su palabra. En Dios no puede haber una democracia. En Dios existe su gobierno total. Él dice lo que hay que hacer. Él dice por dónde tenemos que caminar. Él dice lo que tienes que dejar. Y Él dice lo que te va a hacer bien, aunque no lo entienda. Escúchame, hijo de Dios. Obedezcamos al Señor, porque tiene bien para nosotros. Y vamos a poder comprobar tú y yo. Vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Agradable y perfecta. El libro de Romanos dice, Romanos capítulo 12, dice: no conforméis este siglo, sino renovados sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis ¿qué cosa? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es para que el que no conoce a Dios comprueba que la voluntad de Dios es buena y perfecta, no. Es para que los que creen en Dios, para los que son sus hijos, comprueben de que la voluntad de Dios, aunque no nos guste, aunque se demore, aunque a veces nos enojemos, es voluntad buena y perfecta. Voluntad buena y perfecta. Pues en esa época, donde había una decadencia espiritual, una decadencia moral, Dios tiene que levantar a un Elías tisbita, morador de Galá. Y hoy por hoy, y aquí va lo profético, y hoy por hoy, Dios se está levantando una generación. Dios se está levantando una generación. Y te lo voy a comprobar ahora con las Escrituras. Dios está levantando una generación que, así como en aquel tiempo se necesitó un Elías para que confrontara al mar, para que se confrontara a Baal, a Acab y a Jezabel, Dios está levantando también hoy una generación para confrontar lo mal hecho y para manifestar lo sobrenatural en la tierra. Aleluya. Para manifestar lo sobrenatural en la tierra. Amén. Aleluya. Manifestar lo sobre la tierra. Es por eso que el Señor va también a levantar una generación con el espíritu de Elías. Una generación con el espíritu de Elías. Es el título de este mensaje. Una generación con el espíritu de Elías. Aleluya. En el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo del 5 al 6, está la última profecía del Antiguo Testamento. He aquí yo envío el profeta Elías. ¿Sí? Malaquías. Ya pasó la época de Elías. Ya Elías fue arrebatado. Pero Dios trae una profecía y dice: he aquí yo hoy envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aleluya. Si seguimos todo ese hilo y la historia donde aparece la iglesia, vemos que después de esa profecía hubo un silencio profético de 400 años. No hubo más profecía. Hubo mucha recopilación de las escrituras en ese tiempo. Pero lo que es lo profético, lo que es la voz de Dios, lo que es guianza, dirección por medio de lo profético, un silencio total. Pero a pesar de eso, cuando llega Jesús a la tierra, cuando Jesús llega a la tierra, los discípulos se le acercan. Fíjense qué impacto tiene esta profecía. Y si usted va hoy a Israel y busca a los judíos ortodoxos, ellos están esperando hoy a Elías. Y tienen hasta una silla preparada para Elías, porque ellos piensan
aparecer en Pascua. Los judíos están marcados con esto. No se olvidaron de eso, todavía lo están esperando. Entonces, en el tiempo de Jesús, los discípulos se le acercan a él y le preguntan, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. O sea, esta expresión que Jesús le está diciendo, mas os digo que Elías ya vino, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Los discípulos lo comprendieron así. Lucas capítulo 1, versículo 17, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa es la profecía del ángel que está hablando y le está diciendo la naturaleza del ministerio de Juan el Bautista. Pero en las palabras de Jesús hay una expresión antes. Él le dijo, mas os digo, o sea, como en otras palabras, en verdad les digo que Elías ya vino, pero hay una palabra antes que Jesús le dijo que es necesario que Elías venga primero. Y Jesús dijo, Elías viene primero. Quiero que entiendas esto. Elías viene primero. O sea, cuando te llevé a estos versículos es para que puedas entender de que cuando Dios está hablando en Malaquías de que el profeta Elías viene antes que venga el día de Jehová, no se estaba refiriendo al profeta Elías literalmente, como lo están esperando los judíos ortodoxos. Por eso hay que tener oído para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y la única manera de poder oír al Espíritu Santo es por medio de la revelación. Por medio de la revelación. Sino que se estaba refiriendo a algo mayor, no personal, sino a otra cosa. Se está refiriendo al Espíritu que Dios puso en Elías y que lo llevó a hacer esas hazañas, esas proezas, esos milagros y esas manifestaciones de Dios en aquella época. Esa unción que estaba en Elías, ya Dios va a levantar a los Elías de estos tiempos con ese mismo espíritu. Amén. Aleluya. Cumpliendo lo que dice Joel 2:28 y Hechos capítulo 2 versículo 17 al 21. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La profecía se está refiriendo al profeta Elías, la persona del profeta Elías, pero cuando vamos al contexto de la escritura nos está hablando de que hay un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda una generación. Sobre toda una generación. Y Pedro lo dice en su primer mensaje. Pero en Mateo capítulo 17, Jesús declara cuál es el propósito principal del espíritu de Elías, de la unción que había en Elías. Y era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y eso se vio en la vida de Juan el Bautista, pero no se vio la segunda parte.
que dice que esa unción y ese espíritu de Elías que vendría, restauraría todas las cosas. La restauración de todas las cosas, lo cual también es enfatizado en el Nuevo Testamento por Pedro en su segundo discurso. Y dice, después que Jesús ya partió y está la diestra del Padre, y le dice a todos aquellos que están allí en el pórtico de Salomón, hablándole y predicando. Y esta palabra no solamente era para los judíos, porque hay un contexto en ese momento que es el Pentecostés. Y el Pentecostés no solamente reunió judíos, sino que reunió gente de diferentes naciones. Y de esas naciones nos incluimos y estamos usted y yo. Usted y yo. Y dice el apóstol Pedro, y él en Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Cuántos esperan a Jesús? ¿Cuántos esperan su segunda venida? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Se vuelve a repetir la misma expresión de la misma frase. De que habló Dios por boca de quién? De sus santos profetas, llevándonos al Antiguo Testamento, que han sido desde tiempos antiguos. Y esa palabra restauración de todas las cosas es el término griego apokatastasis, que significa restauración de la verdadera teocracia de Dios en la tierra, y segundo, la restauración del propósito original. Hasta que esas dos cosas no se restauren en la tierra, Jesús no viene por su iglesia. No se ve terremotos, hambres, enfermedades. Jesús dijo, esas cosas van a pasar, pero yo no vengo con esas cosas son principios de dolor. Él dijo, yo vengo cuando el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Y en Tesalonicenses dice, no tengas temor de malas noticias. No tengas temor de malas noticias hasta que no se cumplan estos profetas, estos dos principios. En otras palabras te lo voy diciendo, hasta que la iglesia de Cristo no empiece a reinar y a gobernar en la tierra de manera espiritualmente. No te estoy hablando de que sea un presidente o de que esté en la Cámara de Representantes, no. Hasta que la iglesia de Cristo no esté reinando espiritualmente en la tierra, donde esté poniendo a sus enemigos por el estrado de los pies de Cristo. Cristo no viene a buscar a su iglesia, porque Cristo no viene a buscar una iglesia derrotada. Cristo viene a buscar una iglesia llena de gloria, sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, ¿quién es el Señor? Jesús. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Hoy el enemigo de Uruguay se ríe de la iglesia de Uruguay. Pero es una dura palabra, pero es así. Hoy el enemigo de Cuba, de Cristo, se ríe de la iglesia de Cuba. Se ríe de la iglesia de Estados Unidos. Se ríe de la iglesia de Canadá. Porque no ha llegado el momento de que ocurra esa confrontación que llevó María delante de acá y delante de los profetas de Baal y los profetas de Acera y el pueblo que estaba ahí, y le dijo, si su Dios es Dios, que responda con fuego, y si mi Dios es el verdadero, Él va a responder con fuego. Él va a responder con fuego. Ya se están viendo confrontaciones. Agustín Laje, no viendo confrontaciones.
con los feministas, con la ideología de género, con la inclusión. Sí, pero están haciendo confrontaciones con el lobo. Están haciendo confrontaciones, papá, con la palabra. Están haciendo confrontaciones con la habilidad del lenguaje. Y eso el Señor no nos llamó. Pablo, cuando quiso hacer argumentaciones con el lenguaje, no le fue bien y tuvo que arrepentirse, porque a eso el Señor no lo llamó. Porque el Señor nos dice que no te metas en cuestiones necias y de genealogía y de muchas otras cosas. A eso el Señor no lo llamó. El Señor nos llamó, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a anunciar, es a manifestar su poder en la tierra, manifestar lo sobrenatural en la tierra, que eso es lo que va a hacer de que la gente que no crea, crea, que la gente que está orando al demonio que sea, deje de adorarlo. La gente que tiene el altar, el candomblé, lo bote, lo destruya, lo quema. Aquellos que están claudicando entre dos pensamientos, despierten. 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 Mateo 22:4 dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. El diablo. Derrota. Tú y yo. Parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero esa parte del cuerpo de Cristo, ¿saben quiénes somos? ¿Saben quiénes somos? Los pies. El Padre le dice a Jesús: siéntate a mi diestra y de aquí no te me muevas. Ya tú hiciste lo que tenías que hacer. Ya no hay más sacrificio que hacer. Ahora les toca a ellos creer, ahora les toca a ellos avanzar. A ellos se les dijo que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia. A ellos lo que les toca creer, a ellos lo que les toca avanzar. Es más, le he dado hasta mi Espíritu Santo para que le guíe, para que les acompañe. He desatado mi poder sobre ellos. A ellos les toca creer, a ellos les toca avanzar. Siéntate a mi diestra y hasta que tus enemigos no sean puestos por el estrado de tu espíritu. Aleluya. Aleluya. Hebreos 10, 12 al 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando. Y ahí le pone la fecha de caducidad, de vencimiento. Hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Por eso, yo te digo que Dios va a levantar la generación de vida. La última generación. La generación del pie. Que pondrá a sus enemigos por el estrado de sus pies. Caracterizada por muchas cosas. Pero una de esas tres cosas es que, lo primero, va a estar marcada por el hambre y por la sed. De estar en su presencia y de escudriñar sus escrituras y de estar siendo guiada por su Espíritu Santo. A causa de estas dos cosas, estar en su presencia, estar en su intimidad y el escudriñar sus escrituras, el Señor me habló en estos días y me dijo: yo nunca te he dicho que leas mis palabras, yo te he dicho que escudriñes mis escrituras. Me llevó al texto donde Jesús le dijo: bueno, ustedes no quieren entender, los fariseos, los principales sacerdotes, que yo soy el Mesías. Soy el que ustedes están esperando. Bueno, no me crean por mis palabras. Escudriñen las escrituras. Ellas hablan de mí. Y no erréis, porque están ignorando el poder de Dios.
Están ignorando el poder de Dios. Esta generación que el Señor va a levantar, que es la generación de Elías, o llámelo usted como quiera, que es la generación que Dios va a usar, va a ser la generación de los anónimos, porque no va a ser la generación de los que tienen nombre, ni de los que tienen título, de los que están reconocidos, el apóstol tal, el pastor tal. Entonces, no, eso Dios los ha puesto para instruir a los santos para la obra del ministerio, como lo dice en Efesios 4:11. Sino la generación de los anónimos, pero una generación que va a estar marcada por tener hambre y por tener sed, de estar buscando a Dios, de no conformarse, de estar escudriñando las Escrituras para que Dios te hable, y que vas a tener un set mental y un plan mental bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo, así como Dios lo hizo con Elías, que a pesar de que en Israel dejó de llover, Dios le dijo que se fuera frente a Jordán a un arroyo, que ahí lo iba a alimentar y iba a mandar cuervos que le iban a llevar carne y pan de mañana y de tarde. Y después cuando se secó el arroyo dijo, ahora levántate que te tengo otra cosa, y es que vayas a Zaret, que sé yo, y ahí he dado orden a una viuda. Mire esto para que usted vea. Dios le dice, le he dado orden a una viuda para que te sustente, y la viuda ni sabía nada. Pero así Dios habla. Y entonces nosotros tenemos que lanzarnos con fe. Y el día llegó donde está la viuda y le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes un poco de agua? Sí, gracias. Le dio agua, le dijo, ¿tienes algo para darme de comer? Dice, bueno, no tengo pan cocido, solamente lo que tengo un poco de harina, un poco de aceite, lo iba a hacer para mí, para mi hijo, y para echarnos a morir. Estaba por la situación espiritual que no estaba lloviendo, y física que estaba ocurriendo en Israel. Y entonces, como Dios le dijo que esa viuda que no estaba ni trabajando ni nada, que tenía solamente una porción de harina y una porción de aceite, pues vamos a decir de 1 onza, 2 onzas de aceite, y que su mentalidad estaba que era su última comida para él y para su hijo, Elías le dije, bueno, hacedme a mí primero, porque ciertamente esa harina ni ese aceite va a escasear. Esa harina ni ese aceite va a escasear, y también le puso la fecha de vencimiento y caducidad. Hasta que llueva. Hasta que vuelva a llover. Porque tuvo 3 años o 3 años y medio en Israel que no llovió. O sea, esta generación, primera característica, va a estar marcada por tener hambre y sed de estar en la presencia del Señor. Su credencial era lo que Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. A raíz de estar en la presencia del Señor, se desató toda la vida sobrenatural de Elías. Lo segundo es que esta generación va a estar marcada por ser sostenida sobrenaturalmente. Sostenida sobrenaturalmente. No tengas miedo a la inflación, no tengas miedo a la superinflación, no tengas miedo a lo que el hombre provoca cuando hay inflación, no tengas miedo si dice que hay sequía, no tengas miedo si dice que viene hambruna a la tierra, que posiblemente vendrá. No tengas miedo de malas noticias. Dios, tanto a ti como a mí, nos va a sostener de manera sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Ministro sobrenatural que hoy se está graduando, Dios te ha llamado para que camines en este espíritu. Para que camines en este espíritu. Hoy se te va a dar un diploma, pero no es un diploma que garantiza que te vas a mover en lo sobrenatural. Es un diploma de reconocimiento humanamente por tu sacrificio, por pagar el precio, pero te toca a ti el creerle a Dios. Te toca a ti el caminar con Dios. Te toca a ti a llegar a lugares donde hay cielos cerrados y abrirlos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y la tercera característica, aplaude, Señor, aplaude, aplaude, aplaude. Aleluya, aleluya. Esa es la primera, marcada por tener hambre y sed. Segundo, marcada
por ser sostenido sobrenaturalmente. Y ahí está todo el texto, y no quiero abundar más. Y lo tercero, marcada por traer el cielo a la tierra. Traer el cielo a la tierra. ¿Y por qué te digo el cielo a la tierra? Porque Jesús nos dijo que teníamos que actuar de esa manera. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en los cielos, sea en la tierra. La voluntad del Señor es que lo que ocurre en los cielos, acontezca en la tierra. Lo que ocurre en los cielos acontezca en tu vida personal individual. Lo que ocurre en los cielos acontezca en tu vida matrimonial. Lo que ocurre en los cielos acontezca en tu economía. Lo que ocurre en los cielos acontezca en el ámbito laboral. Lo que ocurre en los cielos acontezca en el área ministerial. Lo que ocurre en los cielos acontezca en el territorio que te ha entregado. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazareno. En los cielos no hay hambre. En los cielos no hay dolor. En los cielos no hay lucha. En los cielos no hay escasez. En los cielos no hay miseria. En los cielos no hay enfermedad. Y el desafío está hecho, que lo que ocurre en los cielos, tú como generación sobrenatural lo traigas a la tierra por medio de la fe. Dale un aplauso al Señor administrador. ¡Aleluya! Jesucristo fue un hombre marcado por el hambre y por la sed espiritual. Donde por donde quiera que él pasaba y donde iba, había un sostenimiento sobrenatural. Y milagros y señales ocurrían. Y la gente que estaba enferma era sanada. Y los cautivos eran liberados. Y los que estaban presos se les abría la cárcel. Dios, iglesia, no solamente a estos 10 ministros sobrenaturales que hoy reconocemos. Dios, iglesia, hombre y mujer que me está escuchando, Dios te ha llamado a esto. Esto no es para un ministro, esto no es para un pastor, esto no es para un evangelista, esto no es para un apóstol, esto es para aquel que decida creerle a Dios. Aleluya, dale un aplauso al Señor de favor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Siga usted meditando. Y antes de entrar a una administración, de poner mano, de orar por usted, de orar por los enfermos, hacer de que el cielo invada este lugar esta noche. Vamos a reconocer, vamos a homenajear. Vamos a graduar a estos 10 estudiantes como ministros sobrenaturales. Han sido enseñados, entrenados, capacitados para traer el cielo a la tierra. Escuchar la voz de Dios, fluir en lo profético, para manifestar una vida en vida. Quiero invitar a la pastora